Bueno, saludos. Hoy vamos a mirar la socialización del taller puesto, el taller número uno, pues en la semana de receso por cuestiones de salud y de cuidado. Entonces, de ahora en adelante las clases serán virtuales. Entonces, primero iniciemos con un reconocimiento del blog que veníamos trabajando desde principio de año y que debíamos hacer unas actividades, las cuales están estructuradas en unos temas que están ordenados cronológicamente, estando más abajo el más antiguo y más arriba el nuevo. Por eso aquí tenemos el más arriba, tenemos el taller propuesto para esas semanas de receso. Bien, entonces aquí tenemos la asignatura, las competencias y las actividades. Nuestra primera actividad teníamos un recorderis de un circuito lógico. ¿Por qué recorderis? Y se insiste en estudio de los operadores lógicos porque los vamos a utilizar durante varios periodos. Entonces, hasta que no tengamos bien claro esos operadores lógicos, no podremos realizar ejercicios rápidamente o fácilmente. Se nos complicará si no los tenemos claros. Listo, entonces vamos a hacer la solución a este primer punto de la actividad. Entonces tenemos que el operador A nos dará verdadero si las dos premisas son verdaderas. En este caso son falsas, entonces nos dará falso. Entonces el resultado de este primer nivel a su vez será la entrada del siguiente nivel. Ahora con el OR, para que nos dé verdadero, al menos uno de los dos operadores de las dos premisas deben ser verdaderas. En este caso las dos son verdaderas, entonces nos dará verdadero. Pero ese verdadero se bifurca en esta parte de arriba para el siguiente operador y en esta parte de abajo. ¿De acuerdo? Con el AND nos dice que debe ser verdadero las dos premisas, pero aquí son falsas, entonces nos dará que falso. ¿De acuerdo? Se bifurca igual para los dos siguientes operadores. XOR nos dice que para que nos dé verdadero deben ser diferentes. En este caso es verdadero porque las dos son diferentes, verdadero y falso. Nos da verdadero. Con AND nuevamente tenemos verdadero y falso. Tenemos un verdadero y un falso. Nos dará verdadero porque mínimamente uno es verdadero. XOR, las dos son diferentes, entonces nos dará verdadero, que son diferentes, ¿cierto? XOR también son diferentes, entonces nos dará verdadero porque son diferentes. Con OR tenemos un verdadero y un falso, nos dará verdadero. Ahora con AND, verdadero y verdadero nos da verdadero, igual aquí, pero aquí se bifurca para los dos. Y XOR aquí son iguales, entonces nos dará falso porque son iguales, deberían ser diferentes. Ahora con OR nos dará verdadero porque mínimamente uno, aunque los dos son verdaderos, pero mínimamente uno, entonces nos dará verdadero. Con AND nos da falso porque verdadero y falso nos da falso con AND. Y ahora aquí mínimamente uno es verdadero, nos dará verdadero. Y está falso, negado, nos dará verdadero. Para un OR con verdadero y verdadero nos da verdadero. Entonces la solución del primer punto, un recorder demasiado fácil. Listo. Continuemos con el segundo punto, que son tres ejercicios. Tres ejercicios que consisten en realizar los dos primeros pasos de la metodología y el diseño del algoritmo. Empecé en los siguientes ejercicios. Entonces, los dos primeros pasos, ¿cuál es? Primer paso, definición del problema. Entonces, aquí es donde debemos leer varias veces hasta entender. Listo. Y el segundo paso es el análisis, donde tenemos datos de entrada y datos de salida. Listo. Entonces, primer ejercicio. Capture un número y cambie el signo. Si es positivo, que lo muestre por pantalla negativo, y si es negativo, que lo muestre positivo. Entonces simplemente usted en el teclado debe capturar ese número, y si es positivo, que lo muestre en la pantalla negativo, y viceversa. Es sencillo de entender, pero bueno, ahora ¿cómo se hace eso? Entonces hacemos el análisis, y en el análisis se divide el análisis se divide en dos partes. Los datos de entrada
datos de entrada, que en este caso serían ¿cuáles? Un número. Entonces vamos a llamar a esa variable número. ¿Qué es una variable? Un espacio en memoria que almacena un dato y que este dato puede cambiar con el tiempo. Listo. Ahora sí, datos de salida. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, esos datos de salida es coger ese número y cambiarle de signo. Listo. Entonces, ¿cómo podemos llamar ese dato de salida? Entonces, resultado, podemos llamarlo resultado porque debe ser el resultado de operación. Listo, result. Vamos a llamarlo result. Ahora entonces, los procesos. ¿Cuáles serían los procesos? Que simplemente al resultado, ¿sí?, le vamos a asignar. ¿Cuál es el símbolo de asignación? La flecha hacia la izquierda. Le vamos a asignar ese mismo número, pero ese número lo vamos a multiplicar por -1. Listo, por -1. Entonces, ¿cómo lo multiplicamos? Abrimos paréntesis y ponemos -1. Otra forma de hacerlo, como sería a -1 por el número. Aquí sí necesitamos el paréntesis, no, aquí no necesitamos el paréntesis. Pero la mejor forma sería hacerla así. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, hicimos el análisis, la definición del algoritmo, definición del problema, perdón. Ahora sí vamos a hacer el diseño de la solución al problema por medio de diagrama de flujo. Entonces tenemos un inicio. Bueno, lo primero que debemos hacer en PCIN, perdón, que me adelanté, es guardar ese ejercicio. Entonces le decimos aquí archivo, guardar como, y le ponemos un nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle un nombre. Ejercicio 1, por ejemplo. Le damos guardar. Y ahí sí. Iniciamos. Entonces, lo primero es capturar el número. Entonces, un mensaje. Entonces ponemos un mensaje que es una salida. Y como es un mensaje entre comillas doble, entonces digite el número. Entonces, como está entre comillas, yo puedo poner lo que yo quiera. La idea es que hagamos entender al usuario qué acción debe hacer. Entonces, lo que yo digite es para que el usuario lo entienda. Luego aquí tenemos una entrada, que es donde vamos a poner la variable que se va a almacenar lo que digite el usuario por el teclado. Listo. Aquí entonces vamos a poner num. Entonces recuerden que las variables deben ser memotécnicas. ¿Qué es memotécnicas? Que cuando yo lea sepa que va a almacenar. En este caso num es la abreviación de número. Sí, debería ser número completo. Pero si yo pongo num, lo entiendo. Listo. Ahora sí. Entonces, como yo lo escriba, así en adelante de ahora en adelante lo tengo que escribir todo. Entonces, ahora sí voy a hacer la operación. Entonces, después de capturar el número, lo único que tenemos que hacer es un proceso. Ese proceso es el siguiente: que al resultado le asigne. ¿Cómo se hace la asignación? Con el símbolo menor que y menos. Le asigne número por, entre paréntesis, -1. Y luego tenemos que mostrar con una salida el resultado. Entonces, primero que muestre un mensaje que diga el resultado es, dos puntos, cierro, comillas, de un espacio, coma, y pongo la variable resultado. Entonces en la pantalla, ¿cómo se va a mostrar? Va a mostrar este mensaje y luego va a mostrar el contenido de esta variable resultado. ¿Sí? Tal como la pongo acá, la tengo que escribir acá igualito. Recuerden que lo que va entre comillas sí es lo que yo quiera poner con tal de hacerme entender. Y ejecuto. ¿Cómo ejecuto? Dándole play.
ejecución. Se nos abre esta ventana. A veces esta ventana no se abre aquí, sino que queda minimizada aquí abajo, entonces la tengo que maximizar. Digito un número, entonces menos 5. El resultado es 5. Vuelva a ensayar. Le digo 9. ¿Qué va a mostrar? Menos 9. Ahí le cambio el símbolo. Listo. Esa es la solución al primer problema. Cierro y guardo. Listo. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Le doy aquí un nuevo. Miremos a ver. Capturar dos valores y muestre la resta de estos dos solo si el resultado es positivo. Entonces, solo si el resultado es positivo, quiere decir que tenemos que hacer primero, antes de evaluar qué resultado, hay que hacer la resta. Listo, entonces ahí sí, análisis, datos de entrada, siempre hay que escribir, siempre antes de ir a PCIN debemos hacer el análisis. Entonces, datos de entrada, tenemos número 1 y número 2. Listo. ¿Cuál sería el dato de salida? En este caso sería la resta. Listo, la resta. Ahora bien, dice, muestre la resta de estos dos solo si el resultado es positivo. Entonces primero hacemos la resta. Entonces la resta, ¿sí? Le asigno número 1 menos número 2. Listo, y ahora pregunto, si resta es mayor a qué? A 0. Porque si es mayor a 0 es porque es positivo. Si es verdad, entonces muestre la resta. Entonces, mostrar resta. Listo. Ahora, ¿cómo sería en PCIN? Entonces en PCIN, lo mismo, guardo el archivo, guardar como, le pongo el título de ejercicio 2 y abro el diagrama de flujo. Entonces primero hay que capturar los dos números. Entonces con una entrada, un mensaje para que lea al usuario que diga digite número 1, ¿cierto? Aquí sí lo escribo como yo quiera porque va entre comillas doble. Luego una entrada, luego otro mensaje que diga digite el número 2 y luego otra entrada para leer la variable num2. Ya tengo almacenado aquí el número 1 y el número 2. Ahora sí que debo hacer la resta, y la resta se hace con una operación o un proceso que es el rectángulo. Justo debajo de los dos números digo resta, le asigno número, perdón, num1 menos num2. Una toma de decisión o una condicional doble donde pregunto que si la resta, recuerden que rombo solo significa sí, resta es mayor a 0. Si esto es cierto, entonces por el camino de la verdad, que muestre un mensaje que diga la resta es coma y la variable resta, y ahí terminaría el ejercicio. Si lo ejecuto, ¿qué pasaría? Entonces digite número 1 5, número 2 2, entonces la resta es 3 porque es la muestra, porque es positivo. Pero si hago al revés 2 y 5 no me muestra nada. ¿Por qué? Porque me daría negativo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el segundo ejercicio. Ahora vamos a mirar el ejercicio número 3. Guardamos.
Vamos a guardar y le damos nuevo. Listo. Ahora miremos el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice capturar dos números y decir cuál es el menor por pantalla. Solo el menor. Entonces, lo mismo. Datos de entrada. ¿Cuáles serían datos de entrada? Serían igual dos números. Num1 y num2. Ahí disculpan los garabatos, pero con el mouse muy difícil dibujar. Dato de salida. Dato de salida sería ¿cuál? O el número 1 o el número 2. Cualquiera de los dos. ¿Eso de qué depende? Es si la comparación diga cuál es el menor. Listo. ¿Cuál sería el proceso? Simplemente es preguntar que sí. Que sí. Número 1 es menor que número 2. Si esto es cierto, entonces mostraría que mostrar num1. Si no, muestre num. La otra opción es, la única que queda es num2. Listo. Ahora, ¿cómo sería en PCIN? Entonces en PCIN igual guardamos el ejercicio y abrimos el diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos que capturar nuevamente los dos números. Entonces que digite un mensaje que diga, una salida que diga digite número 1, luego lo capturamos, luego otra salida que diga digite número 2 y que capture en otra variable que llame num2 ese valor. Entonces es una entrada. Ahora sí, ya teniendo los dos valores capturados en num1 y num2, preguntamos que si num1 es menor que num2. Si esto es cierto, por el camino de verdad mostraría el menor, entre comillas dobles el mensaje. El menor es, cierro comillas, coma para separar el mensaje de la variable, pongo num1. Pero si eso no es verdad, entonces el menor es num2. Listo. Ejecutamos. Falta hacer un paréntesis aquí. Ejecutamos. Digite número 1, 5. Número 2, 9. El menor es 5. Bueno, vamos a repetir el proceso. Digamos ahora 9 al revés y 5. Otra vez el menor es 5, porque es verdad. De acuerdo. Y esa es la solución al ejercicio número 3. Guardamos y miremos la siguiente parte del taller. Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando ustedes me envíen los ejercicios que van guardando, evítense la copia. ¿Por qué? Porque es fácil saber cuando un ejercicio es copia de algo, con varios pasos. Uno es simplemente ver las propiedades, los metadatos, los detalles, mirar la hora, en qué computador se creó. Entonces cuando usted lo copia siempre va a decir el computador de origen donde se creó. Y también hay herramientas que si usted le cambie cosas, uno puede mirar, analizar el porcentaje de copia. Si es muy alta, pues uno ya dice que es una copia y se procede a hacer la rebaja.
o no calificar. Entonces eviten hacer la copia. Si usted lo hace, lo que de copiarle a un compañero, está haciendo mal al otro compañero que no va a aprender. ¿De acuerdo? Si continuemos con la segunda parte del taller, que es de emprendimiento. Vamos a hacer una lluvia de ideas, es un proceso que ya habíamos hecho, pero ya en este caso sería problemas sociales del barrio. Listo, porque iniciamos con esta actividad en emprendimiento, porque la idea es que identifiquemos una problemática que podamos solucionar por medio de informática. Entonces en emprendimiento la asignatura es de emprendimiento y informática, entonces una problemática que podamos solucionar por medio de la informática. Entonces va a ser un trabajo en equipos para que vayan mirando con quién van a trabajar y dar una propuesta de solución y un prototipo de solución. Ya que logremos al final del año una solución sería lo ideal, pero mínimamente con una propuesta de solución. Y recordemos que esas soluciones no tienen que ser totales, pueden ser parciales, o sea, un pedacito. Que hay problemáticas que son demasiadamente grandes o difíciles que podamos solucionar totalmente. Luego esa lista de 20 problemáticas las ordenamos desde la más problemática a la menos problemática. Y entre las primeras 5 escogemos una y debíamos describirla detalladamente. Esta parte del taller les faltó a la gran mayoría. Entonces, por ende, todavía está ese tema por definir. Entonces, tenemos que escoger uno y describirlo muy bien. Y luego estaba por último realizar los resúmenes del blog. Esa actividad ya se había propuesto desde el principio del periodo y muy pocos la hicieron, le tomaron la foto y la enviaron. La gran mayoría no leyó las instrucciones y donde se deben enviar todos los archivos y imágenes en un solo correo, adjuntados en un solo correo, no en un solo archivo, en un solo correo, adjuntar todos los archivos, ¿de acuerdo? En Gmail y enviarla al correo. Y en el asunto poner estos datos: apellidos, nombre, grado y grupo. Muchos enviaron y no pusieron ni siquiera el grupo, entonces no sabía quién calificar. Listo, la fecha se amplió, pero sin embargo hubieron estudiantes que no enviaron las actividades. Otro aspecto a tener en cuenta, muy en cuenta, es que solo resuelvo dudas del taller en los comentarios del blog. ¿Por qué? Porque si usted tiene una duda y yo la resuelvo y más adelante otro estudiante, otro compañero tiene la misma duda, pues simplemente antes de escribir lee los comentarios y ahí puede pronto resolver la misma duda. Entonces yo no ocuparía tiempo sino en calificar y no responder la misma duda a varios estudiantes. Entonces solo atiendo dudas por este medio. Y miren que lo hice solamente de forma anónima, o sea que todavía no lo puse que se dejan loguear con Gmail para saber quién hizo esto. ¿Por qué? Porque como apenas estamos conociendo la herramienta, pero la idea es que para el segundo periodo todas las dudas sí deben loguearse con el correo para saber quién hace la pregunta o también puede responder preguntas, porque se tendrá en cuenta para los próximos periodos como participación en clase. Al ser ya las clases de forma virtual, entonces la participación está aquí. Entonces, si usted resuelve o hace preguntas, tendrá participación. Obviamente, si resuelve, tiene más participación, y tiene menos participación si hace preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, utilicen bien este medio, solo para, con respeto, responder y hacer preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sería la socialización para el taller número 1. Ya en el blog estaré publicando el siguiente contenido para las siguientes clases. Entonces, hasta la próxima.